poquito rápido lo que habíamos visto, los tres ejemplos que vimos en la sesión anterior se pueden catalogar como, o llamar aprendizaje supervisado, en el cual nuestro objetivo es predecir una variable de salida con base en varias variables de respuesta, las cuales o las medimos o las preestablecemos así a priori nosotros. Ah, entre los sinónimos que hay para esos términos de variable de entrada y variable de salida es que una variable de entrada se puede conocer como predictor, característica o variable independiente, o sea, depende del área donde estamos trabajando. Y las variables de salida se pueden conocer como respuestas o variables dependientes. Y también, bueno, yo he visto muy común aquí en México sobre todo en México, no sé si en otros países de Latinoamérica o en España, que también utilizan mucho los términos en inglés, o sea, estas son las features o cosas así. Este, y bueno, las variables se pueden catalogar o clasificar en tres tipos. El primer ejemplo de esos tres tipos es el de la predicción de glucosa, donde medías ciertos niveles de ciertas variables con un número que podemos decir que está en una escala real. Entonces esto se conoce como una medición cuantitativa. Ese es el primer tipo de variable, que es variables cuantitativas, en el que hay un número en donde puedes decir, donde hay un cierto orden o relación de orden, donde sabes cuál es menor que otro, cuál es mayor que otro, etcétera, ¿no? El otro tipo de variable es la cualitativa, que es ciertas categorías donde no hay un cierto orden. Ese está en el ejemplo, es un ejemplo muy común que de hecho está, creo que R, el lenguaje tiene la base de datos así para importar de forma automática, que es el de las especies de iris. Este, la variable es el tipo de especie, hay tres tipos de especies, virgínica, setosa y versicolor. Entonces, no es algo que puedes medir con un número, o sea, no puedes decir que virgínica es 1, setosa es 2 y versicolor es 3, este, porque no tiene como tanto sentido, o sea, es una clasificación donde no hay un orden. Sobre todo es muy importante eso, que no hay un orden. Y también el ejemplo de los dígitos escritos a mano, tenías 10 clases distintas, que es pues cada dígito, ¿cuánto vale? O sea, 0, 1, 2, 3, hasta 9. Este, en el ejemplo, o sea, aunque aquí sí hay un orden, de los números, o sea, sí, tal cual son números, no es muy apropiado utilizarlo porque no estás midiendo el valor del número, sino estás tratando de reconocerlo con información, gráfica. Entonces, como que no es muy preciso porque no, o sea, no es apropiado considerarlo como una variable, numérica. Es mejor como una variable, categórica. Y lo importante de las variables categóricas o cualitativas es que no hay un orden explícito entre las clases. Y bueno, también se conocen como variables discretas, categóricas, ya lo había ahorita mencionado, o factores. Y bueno, pues ambos tipos de variables se pueden utilizar para un ejercicio de aprendizaje supervisado. O sea, puedes tener variables categóricas de entrada, que es muy común, por ejemplo, en las cosas médicos, el género del individuo sobre todo el género. A veces se pueden categorizar también como el rango de edad y ese tipo de cosas, pero son así, se pueden utilizar para predecir. Y también las variables de salidas es muy común que sea categórica o numérica. Por ejemplo, en la clasificación de imágenes, pues por lo regular son categóricas. Y bueno, este tipo de distinción de variables lleva a dos tipos de términos utilizados dos tipos de términos distintos que se utilizan para referirnos a la tarea que estamos haciendo dependiendo de la variable de salida. O sea, en otras palabras, si queremos predecir una variable de salida que es numérica, nuestro ejercicio se conoce como de regresión. Y si la variable que queremos predecir es cualitativa, entonces es un ejercicio de clasificación. Lo importante para este tipo de distinción es la variable de salida. O sea, las variables de entrada pueden ser lo que queramos, pero la variable de salida, si es numérica, es regresión, y si es
cualitativa es clasificación. Y bueno, o sea, ya veremos más adelante que sí tienen, por lo regular hay cierta como dualidad entre los tipos de métodos. O sea, siempre hay como que un método de regresión puede utilizarse para clasificación y una clasificación se puede utilizar más o menos también como regresión. Este, y bueno, también, ¿qué más decía? Bueno, también lo que le mencionas, las entradas, pueden ser lo que sea, o sea, podemos tener tanto cualitativas y cuantitativas, incluso en un mismo conjunto de datos, o sea, puede ser que la mitad sea cualitativa y la mitad sea cuantitativa, y eso realmente no es problema, o sea, ya se menciona más adelante como estrategias que hay para poderlas, manejar. Y hay un tercer tipo de variable que se conoce como categórica ordenada, en donde sí se distingue entre clases distintas, pero sí hay un orden implícito entre las clases, que aquí da el ejemplo de pequeño, mediano o grande, este, o también como las clases sociales, ¿no? Clase baja, clase media, clase alta, o no sé, hay muchos ejemplos de ese tipo de casos donde sí hay un orden claro y no necesariamente es una categórica en sí, pero tampoco es una numérica, porque aunque hay un orden, la diferencia, por ejemplo, entre mediana y pequeña no es la misma que la diferencia entre grande y mediana. Entonces, este, realmente, bueno, yo siempre las he tratado estas como categóricas, pero no sé si se puede hacer como un mejor tratamiento, depende, notando que son, categóricas ordenadas. Y bueno, las variables cualitativas, por lo regular, se representan con códigos numéricos. Este, Seguramente aquí la mayoría ya ha visto utilizado las variables comodín o variables dummy, pero no es la única estrategia. Este, bueno, el primer ejemplo, el ejemplo más sencillo, es cuando tienes dos clases, donde asignas a una clase el código 0 y el otro el código 1, ¿no? Como cuando es éxito o fracaso, o sobrevivió y murió. Este, pero también se puede utilizar como con -1 y 1. Eso también depende de la estrategia. En algunos algoritmos no hace diferencia, por ejemplo, en los árboles. En otros sí haría un poquito de diferencia. Este, entonces es algo que tomar en cuenta, por ejemplo, cuál es la codificación más apropiada según nuestro problema. Este, Aquí lo menciona, no sé todavía por qué, pero los códigos numéricos se refieren como objetivos o targets. Todavía no sabemos por qué, dice que lo va a ver, se va a hacer más aparente después. Este, pero en fin, los targets son 0 y 1 o -1 y 1, ¿no? Y cuando tenemos más de dos categorías, hay distintas estrategias. La más común y también es muy útil es la utilización de variables comodín, así yo los conozco en español, no sé si alguien conozca otro término. Y bueno, también es muy común que se utiliza variables dummy o dummy variables, en el que, a ver, para explicarlo así como rápido, suponiendo que tenemos tres clases distintas, creamos un vector a ver, por ejemplo, anoto, híjole, tenemos tres clases, entonces utilizamos un vector de tres entradas, donde, por ejemplo, esta es la clase 1, esta está asociada con la clase 1, esta con la clase 2 y esta con la clase 3. Ahí. Este, bueno, se supone que es un 3. Y asignamos un vector a cada observación según la clase que es. Por ejemplo, si la primera observación es de la clase 2, se asigna un vector con 1 aquí y ceros en las otras entradas. Entonces ya con este vector sabemos perfectamente que es de la clase 2. Si fuera clase 1 sería este, algo así y si fuera clase 3 pues sería 001. Algo así es el uso de variables dummy.
por lo general conocemos que las variables categóricas con n clases nos mete n-1 variables extra, para los que ya han trabajado con este tipo de variables, y es porque cualquier entrada, o sea, si ya conocemos las primeras dos, ya sabemos automáticamente cuánto va a ser la tercera entrada. O sea, si hay un 1 en las primeras dos, ya sabemos que la tercera es 0. Y si las primeras dos son 0, ya sabemos que la tercera es 1. O sea, nos da como un cierto grado de libertad para... Entonces podemos descartar una de las n variables extra. Porque por aquí son tres variables, ¿no? Son x1, x2 y x3. Ah, más o menos así es en eso consiste como las variables dummy, que... A ver, permítanme que meto la selección. Y que aquí lo que menciona es que una variable cualitativa de k niveles es representado por un vector de k variables binarias. Aquí son tres niveles, son tres variables binarias. Donde solamente una de esas variables es on o encendida en el momento. Una de las ventajas de este tipo de codificación es que este, ¿cómo se llama? Simétrica respecto al origen. Quien ya ha visto un poco de simetrías, pues simplemente es que si haces algún tipo ¿cómo lo puedo decir? Si haces algún tipo de transformación en el espacio, no se afectan las codificaciones. Esto todavía no sé por qué es importante, pero es algo que menciona que son simétricas. Y existen otro tipo de codificaciones más compactas, porque aquí agrega tres variables, pero pues aquí no las menciona. Y bueno, ahora vamos a hablar como de notación. Bueno, ahorita lo que vemos es que hay dos tipos de variables, que son, bueno, tres, categóricas o cuantitativas. Hay una tercera que es ordinal. Yo las conozco más como ordinales o ordinales categóricas. Ahorita acaba de mencionar alguien más en los comentarios que también existe la dicotómica. Me imagino que a eso te refieres con binaria. Y, y que bueno, si nuestra variable de salida es categórica, es un ejercicio de clasificación, y si es una variable numérica, es un ejercicio de regresión. Ahora vamos a ver como la notación. Y bueno, las variables de entrada siempre se notan con el símbolo X mayúscula. Este, por lo es un vector de P, dimensión P. Y las componentes se designan o se notan con un subíndice J. Las variables de salida se notan con una y las variables vos acá texto. Estas son las de entrada, las de salida se denotan con y las variables cualitativas se notan con G. G, pues viene del término grupo, entonces es más fácil como recordarlo por el grupo G. Y cuando es mayúscula se refiere como a la variable aleatoria, o sea, como a todos los posibles valores o así, no tal como un valor específico. Cuando hablamos a un valor específico o un valor observado, se denota con minúsculas, que en este caso sería XY para la iésima observación, y YI no lo menciona aquí, pero bueno, donde XY puede ser pues un escalar, un vector, y cada entrada sería como X y J, ¿no? Aquí la I se refiere a la iésima observación, no a la iésima entrada. Y en general, todas las observaciones se suelen codificar como una sola matriz X de dimensión n por p. Esto lo voy a anotar así. Donde tenemos, esto es X, mayúscula, le voy a poner una raya arriba de que es como tipo vector, donde, a ver, X, 1, 1, está bien feo el texto. X,
1, P. La primera fila se refiere a la primera observación. Esta es la primera observación que se ve. Primera, a ver, texto aquí ya. A ver, primera observación. Es la primera fila es la primera observación, la segunda fila es la segunda observación y así sucesivamente. Y la primera columna son todas las observaciones para la variable, la primer variable. En este caso, a ver, ¿qué más menciona sobre eso? Bueno, pues en general los vectores no se notan en negritas, salvo cuando tienen n componentes. Esto quiere decir que cada columna sí se notaría con una negrita para poder distinguir todas las entradas, o sea, con no negrita, sería como una observación, y con negrita sería todas las observaciones en la primer variable o en la jésima variable. Entonces, como, o sea, es exactamente lo que dijo, o sea, en negritas el n vector se refiere a todas las observaciones en la variable xj. Entonces, básicamente esa es la notación que utiliza para denotar variables de entrada. Y, bueno, aquí primero anuncia como que se refiere a las tareas de aprendizaje. El término tareas de aprendizaje es muy común en inteligencia artificial. Y, bueno, lo que dice es que un vector de entrada x, dado un valor de entrada x, hace una buena predicción de la salida y, la cual denotaremos con y gorrito, así lo conozco, o y hat en inglés. Y bueno, en estadística el gorrito se refiere como a una estimación. Es la notación usual para denotar estimaciones. Y bueno, esa es la tarea de aprendizaje, pues es lo que se está haciendo todo en el libro. Queremos hacer una buena predicción de y dado x, o de g, o del mismo g, perdón. Y se notará, y la predicción se nota como y gorrito o g gorrito. Esta G es cursiva, bueno, yo las conozco como garagoleadas. Se refiere al conjunto de todos los posibles valores de la variable G. Si está codificada, pues sería como un conjunto de 0, 1 hasta K. Bueno, K menos 1. Este es un conjunto de todos los posibles, de todos los posibles valores que puede tomar la variable G. Y bueno, cuando tenemos una G que nomás tiene dos clases, o sea, una G binaria o más bien dicotómica, a ver, ok, sí, o sea, el objetivo es que denotamos la variable de salida codificada como binaria, o sea, tenemos dos clases vivo muerto, la codificamos como una clave binaria, que sería 0, 1, la solemos denotar con y, porque ya la estamos trabajando como dos valores, y la tratamos con una variable cuantitativa. Por lo tanto, las predicciones suelen yacer en el intervalo de 0 a 1, y asignamos G gorrito a aquella clase que está más cercana a 0 o a 1, ¿no? Que es igual que la regla, que por ejemplo, si codificamos 0 como muerto y 1 como vivo, si Y gorrito es mayor que 0.5, entonces la clasificamos como vivo. Y en caso contrario, la clasificamos como muerto. Entonces en las clasificación binaria, tenemos una variable de salida G, pero trabajamos con una variable de salida Y, que realmente más adelante veremos que eso suele codificar o dar información sobre probabilidades de que
sea una clase u otra. Y ya, en caso de que tenemos una variable cualitativa de k niveles, se puede generalizar bien, pero en este caso no vamos a predecir una sola y sería un vector de dimensión k. Entonces estamos trabajando como, dada una entrada, queremos predecir varias salidas. Y bueno, algo muy común aquí es que para construir nuestro predictor o nuestro modelo necesitamos información, necesitamos un buen de datos para construir nuestras reglas de predicción. Y en este caso se suelen anotar, bueno, las solemos así denotar como pares ordenados, donde X sí es un vector y Y, ahorita lo vamos a trabajar como un solo escalar, o donde G pues es una clase. Y esta información se conoce como datos de entrenamiento, conjunto de entrenamiento, no sé cómo más lo conocen ustedes. Y que es los datos con los que construimos nuestro predictor y pues ya, eso. Entonces, bueno, eso más o menos es como que la notación que vamos a utilizar y cómo se clasifican los tipos de variables. Ahora, la siguiente sección es construimos dos de los clasificadores más usuales o más sencillos también que hay para realizar esta tarea de predicción. El primero se conoce como modelo lineal por mínimos cuadrados y el otro se conoce como la regla de predicción de los k vecinos más cercanos. Y bueno, más adelante lo pone que son como los dos extremos de tipos de modelos que hay. O sea, uno que es muy estricto sobre la estructura, o sea, hace muchísimos supuestos sobre la estructura del modelo, y el otro hace prácticamente ningún supuesto sobre la estructura del modelo. Eso ya también se ve más adelante, que es un poco, llega al problema del bias variance trade-off o dilema sesgo varianza, en donde el modelo que hace muchos supuestos suele ser estable, pero también en muchos casos puede ser muy impreciso. Depende de la data, depende de los datos. Por otro lado, el modelo de los k vecinos más cercanos puede ser muy preciso, pero es muy inestable. Esto ya, ya más adelante se dirá como que el modelo lineal tiene poca varianza, pero mucho sesgo, y el modelo de los k vecinos tiene muchísima varianza, pero muy poco sesgo. Entonces, primero vemos el modelo de regresión lineal, o bueno, modelos lineales con mínimos cuadrados. Esto, pues también, supongo que ya todo lo hemos visto, y es en el que asumimos que la variable de salida se relaciona con las variables de entrada de una forma lineal con este modelo, que es la y gorrito es igual a un término de sesgo más la combinación lineal de las P entradas. El coeficiente beta 0 se conoce como intercepto con la ordenada, creo que se llama, y se conoce como el sesgo en el modelo. Y bueno, un artificio que lo hacen muy común aquí y también en redes neuronales es que en vez de tratarlo de esta forma, construimos X como un vector que tiene 1 en la primera entrada y luego las P variables, y así podemos meter beta 0 en la primera entrada del vector de coeficientes. De esta forma, podemos escribir Y gorrito con un producto interno. O sea, sí es un producto interno, un producto matricial. Escribirlo de esta forma nos ayuda también a deducir la fórmula de mínimos cuadrados, y en redes neuronales nos ayuda también mucho a deducir las fórmulas de backpropagation. Entonces, sí es como que útil como este artificio. Y bueno, aquí lo que menciona es que X con una T arriba se refiere a la transpuesta, es decir, que si X era un vector columna, lo hace una vector fila y viceversa, ¿no? Supongo que ya todos conocemos cómo se transpone una matriz. Es cambiar
filas por columnas. Y bueno, como estamos asumiendo que nomás tenemos una salida, entonces Y gorrito es un escalar. Pero en general puede ser un K-vector, o sea, podemos querer estar prediciendo 3, 4 salidas. En este caso, no tendríamos una... No, o sea, el resultado del producto interno, bueno, el producto interno también se conoce producto escalar porque produce un escalar, pero si este fuera un vector, para que esto resultara un vector, beta tendría que ser una matriz de, de coeficientes. Y es justamente lo que menciona acá. Beta sería una matriz de P por K, coeficientes. Y bueno, o sea, asumiendo Y como escalar, este, par ordenado, todas las X y la Y es un hiperplano en nuestro espacio P más 1 dimensional. Este, pues estas son como cuestiones geométricas, o sea, realmente todos los planos que conocemos como en la geometría usual, pues son combinaciones lineales más algún sesgo, sí, un sesgo. Y si nuestra constante 1 o el vector o el sesgo se incluye en la matriz de coeficientes, entonces el hiperplano incluye el origen, o sea, el vector 0, 0, 0 sí estará incluido, y por lo tanto, este par ordenados es un subespacio del espacio de entrada-salida. Y en caso de que no, es un conjunto afín. Los que no sé si han visto teoría de espacios vectoriales, pues se conoce como conjunto afín o clase lateral, algo así de un plano que es completamente paralelo, pero esto no sé si es importante, o sea, no sé si realmente es importante mencionar que es un subespacio o si no es un subespacio, porque no veo todavía en qué pueda eso ya ayudarnos o complicarnos demostraciones más adelante. Pero bueno, lo mencionas, o sea, simplemente si incluyes el vector de coeficientes, el sesgo, el beta cero, en el vector beta, es un subespacio. Y en caso de que no, pues no lo es un conjunto afín. Y bueno, unas interpretaciones un poco geométricas del gradiente de la función es que si derivamos f respecto pues las entradas, o sea, esto realmente es un gradiente, aunque se está usando una prima, el vector beta es el gradiente del plano, es decir, la dirección en la que más crece. La dirección en que más crece de regresión no es tan importante ahorita, o sea, al menos que lo ajustes con, con descenso por gradiente, sí es importante, pero los vectores normales, esto sí son importantes porque son las curvas de nivel, por así decirlo, y son las direcciones donde la probabilidad es la misma, por así decirlo. Entonces son ciertas interpretaciones que hay de la, de la regresión, de la curva de regresión, y vamos a ver cómo se ajusta. Ok. Para ajustarlo, por lo regular, tenemos los conjuntos de datos y queremos que sea lo más cercana la, la salida del valor que predecimos. Entonces definimos lo que se conoce como suma de cuadrados residuales o suma de residuales al cuadrado. Tiene muchos términos, pero bueno, en inglés es residual sum of squares y se define de esta manera, o sea, simplemente es el valor observado menos el valor predicho al cuadrado. Esta suma siempre es positiva, tiene el mínimo cuando son iguales, o sea, cuando y observado. Ah, a ver, ¿sí lo ven bien? A ver.
Ahí se ve mejor. Ah, perfecto. Por cierto, si tienen algún comentario, pueden levantar la mano y no hay problema, ¿eh? Bueno, ahí ya sé. Ah, bueno, como les decía, pues se define la suma de cuadrados residuales. Bueno, esto me lo estoy echando un poco rápido porque, pues supongo que ya todos más o menos he visto que era regresión lineal. Entonces, no, no quiero andar mucho así como que en la explicación, pero bueno, este, este es un número cuyo mínimo es cuando el valor observado es igual al valor predicho. Este, ¿Y qué más? Siempre es, siempre es no negativo, es diferenciable, por eso se utiliza en vez de los valores absolutos. Y bueno, aquí menciona que la suma de cuadrados residuales es una función cuadrática. Por lo tanto, siempre existe un mínimo. Este, sí, pues sí, siempre existe un mínimo. Ah, puede que no sea único en los casos degenerados, pero, pero eso no es problema. De hecho, aquí lo menciona, que hay un mínimo, pero puede que no sea único. Y la solución es más fácil de encontrar con cálculo vectorial, en cuyo caso, ay, en cuyo caso, este término lo podemos escribir como un producto interno de esta diferencia, que de hecho es la norma del vector y menos este producto matricial. Este, no sé si para todos está claro que sí se puede escribir de esta forma, esta suma como este producto interno. Este, pero escribirlo de esta forma es muy útil porque no necesitamos calcular derivadas parciales para encontrar la fórmula que minimiza este, la suma de cuadrados residuales. Y de hecho aquí puse un poco de detalles. Este, X ya, pues como habíamos visto, es la matriz de observaciones. Y es un vector de observados, de salidas observadas. Y para encontrar el beta que minimiza, derivamos respecto a beta, pero beta es un vector, claro, ¿no? Este, y esto lo que, y esto nos conduce a lo que se conocen como ecuaciones normales, cuya solución está dado por esto. Esto sí lo ahondé un poquito. Este, Aquí pues la D denota la derivada, pero pues es derivada en varias variables. Este, en términos más comunes, D se refiere al gradiente. De hecho, sí es el gradiente o el jacobiano. Realmente gradiente y jacobiano no hay tanta diferencia entre ellos. Realmente todos, bueno, en matemáticas es como una derivada de varias variables. Este, Donde la derivada de esto realmente es un vector donde estás derivando, en la primera entrada estás derivando respecto a beta 0, en la segunda respecto a beta 1, en la tercera respecto a beta 2, así hasta beta p. Entonces, todo esto realmente es un vector. Este, y, bueno, pues, como la suma de cuadrados residuales se escribe como este producto interno, pues es realmente la derivada de esto mismo. Luego, por la regla de Leibniz, o yo lo hice con la regla de Leibniz, más formal sería como la derivada de una forma bilineal, este, que ¿Pero da la mucho. cadena? No, es como la regla del producto. De hecho, se puede ver más o Sí, menos, o sea, es es la derivada del primer término por el segundo, sí. más el primer término por la derivada del segundo, ¿no? O sea, se asemeja mucho a la regla del producto de derivadas. Este, pero en gradientes, en jacobianos, pues. Este, Les voy a pasar si quieren bibliografía para que vean ese tipo de fórmulas. También, de hecho también está en Wikipedia. Este, es así como regla de producto para productos internos o para productos, también para producto cruz es igual, de hecho. Este, pues sí, tal cual, o sea, este, y de aquí se sigue que ya esto es la derivada de, de una combinación lineal o de una función lineal.
Entonces la derivada, como estamos derivando respecto a beta, el término con y se hace 0 y el término con, y el segundo término, que es este, pues simplemente se va al beta y te queda menos x. Entonces realmente esta es la derivada de, sin el transpuesto, esa es la derivada de este término respecto a beta. Y lo mismo ocurre con esta cosa. Y como aquí estamos transponiendo la derivada, pues por eso se agrega aquí el transpuesto. Entonces, aquí, de hecho, aquí ya tenemos calculada la derivada, ya no hay más términos, bueno, ya no hay como que otras cosas que debemos derivar. Este, sí, si quieres te paso libros sobre este tipo de reglas. Este, yo me estaba basando mucho en Marsen, pero bueno, hay dos muy formales, Marsen y también Rudin, pero son muy, muy pesados. Quizá busco otro de cálculo a ver si ya lo ve como con productos internos así literal. Pero pues ahorita te ponen así como que, no sé, creerme. Este, y, y bueno, este es un producto interno, el negativo de un producto interno, y este también es el negativo de otro producto interno. El producto interno es conmutativo, entonces, y también es lineal, bueno, bilineal, puedo sacar el menos, puedo cambiar el orden de los productos, y es igual a esto. O sea, ambos términos son el mismo número. O sea, este, a ver, este número es exactamente el mismo que este número. Entonces, lo sumo como tal, y esa es la derivada de la suma de cuadrados residuales. Ahora, como estamos haciendo un problema de optimización, queremos encontrar cuando el gradiente es cero. O sea, sí, seguramente lo hemos visto. O sea, encontramos un valor crítico cuando la derivada es cero. Este valor crítico puede ser mínimo, máximo o puntosilla, ¿no? Usualmente. Pero como nuestra función es cuadrática, entonces siempre es mínimo. Entonces, no hacemos una prueba para verificar que es mínimo. Aquí estamos seguros que siempre va a ser mínimo. Porque, no sé cómo argumentarles por qué, pero pues sí, usualmente una función cuadrática es creciente. Entonces, si encontramos un valor crítico, lo más probable es que los demás sean mayores que ese. Y bueno, ah, entonces todo se reduce simplemente a encontrar qué valores de beta hacen que esto sea cero. Y esto se cumple si, bueno, esa es la derivada que hemos calculado, es igual a cero. Como las constantes no influyen en el resultado, o mejor dicho, si tenemos una multiplicación de dos términos que son igual a cero, uno u el otro debe ser cero. Como el menos 2 obviamente no es cero, entonces a fuerza esta cosa es la que debe ser cero. Que estas son la ecuación que hemos llegado aquí, que son las ecuaciones normales. Ahora, lo que estamos buscando es beta. Entonces, para encontrar beta tenemos que despejarla. Pero como son matrices, no se despeja como usualmente. O sea, no podemos, como por así decir, dividir por X transpuesta. Porque para empezar, X ni siquiera es invertible. Pero sí se hace otra estrategia, que es distribuir el X transpuesta. Entonces te queda X transpuesta y aquí X transpuesta por X beta. Entonces podemos pasar este término sumando, que nos queda esto. X transpuesta no es invertible porque, porque por lo general no es cuadrada. O sea, la cantidad de observaciones suele ser mucho mayor a la cantidad de variables o predictores P. Y como ya hemos visto, bueno, en álgebra lineal, una matriz que es invertible tiene que ser cuadrada para empezar y, bueno, debe cumplir otras características que debe ser rango completo o cualquier cosa de ese estilo. Pero X si es invertible, no puse supuesto, pero aquí sería invertible si el rango de X
es igual a P. Es decir, que una forma de hacerlo es que hiciéramos eliminación gaussiana y nos quedaran exactamente P, P pivotes o P filas. Pero sí, o sea, si el rango de X es P, entonces esta cosa es invertible, porque el rango de XT transpuesta también es P, entonces el producto de esta cosa también tiene rango P, y la dimensión de esta cosa es una matriz de P por P. Entonces sí es invertible. Por lo tanto, podemos multiplicar por la izquierda ambos lados de esta ecuación por la inversa de esta cosa. Entonces, si multiplicamos por la inversa de esta cosa, esta de aquí de este lado se vuelve la identidad y aquí pues queda el producto. Entonces, así es como queda así es como queda la solución. Que es justamente lo que hemos encontrado. Esta es la solución de mínimos cuadrados por un método como analítico. Y bueno, aquí puse una nota que esta matriz se conoce como pseudoinversa de Moore-Penrose. Penrose. Este, que no es una inversa como tal, pero si la multiplicas por X, te queda algo muy parecido a una inversa. No, si te queda una identidad, pero no puede ser la identidad porque no es del mismo espacio. Pero bueno, esos ya son cosas como de álgebra lineal, ya para quien le interese, o quien quiera googlearla. Así es como se usa como mínimos cuadrados a partir de la suma de cuadrados residuales. Otra estrategia más complicada es hacer derivadas parciales y la derivada parcial respecto a beta 1 respecto a beta 0 y hacer que todos sean iguales a 0, pero se vuelve demasiado tedioso. Entonces, así, ya tenemos como el método para encontrar los beta que minimizan la suma de cuadrados residuales. Ahí. Y, y bueno, ¿qué más dice? Bueno, la forma en que hacemos predicciones con este modelo es, dado un valor de XY, lo multiplicamos por nuestros betas estimados. Betas estimados es esta cosa, y eso nos da nuestro Y estimado. Así es como se predice, y ya podemos decir, por ejemplo, si tenemos una nueva observación, lo multiplicamos por nuestro beta estimado, producto punto, y ya obtenemos nuestro Y estimado y esa decimos que es nuestra predicción. Básicamente todo eso es regresión lineal. Ahorita menciono un ejemplo. Y notemos aquí que la función que estimamos, que al fin de cuentas buscamos estimar una f, está caracterizada por p parámetros. Mencionamos p porque estamos agregando una variable extra, ¿no? O sea, realmente son p más 1 porque incluimos el sesgo. Esto quiere decir que es un modelo paramétrico porque estamos utilizando parámetros y tenemos exactamente p más 1, p parámetros que estimar. Por lo tanto, para estimar esos p parámetros no necesitamos muchos datos para que nuestro modelo sea, pues, preciso. O sea, no sé, o sea, yo pienso que hasta a veces con 2p observaciones puede ser un modelo suficientemente preciso. Ya agregar un millón de observaciones para 10 para 10 variables, 10 parámetros, sería como muy demasiado, ¿no? O sea, como que no tenía mucho sentido. Sin embargo, cuando tienes muchas variables, pues sí tienes que utilizar muchos datos. Y bueno, un ejemplo que utiliza con esto es en el contexto de clasificación. No hemos visto regresión logística, pero ya estamos usando regresión lineal para hacer clasificación. Precisamente porque vamos a codificar las variables salida con ceros y unos. Entonces, si ya tenemos las variables salidas como 0 y 1, los podemos tratar como números, porque nomás hay dos valores. Entonces, nuestro ejemplo son datos simulados. Aquí se ve la gráfica de los datos simulados. Tenemos un espacio de dos dimensiones. Esta dimensión es x1, esta dimensión es x2, y cada punto tiene una clase que es o es naranja o es azul. Entonces, dos variables de entrada y una de salida, que es una binaria. Pero clasificamos
clasificamos el azul como 0 y el 1 como naranja. Entonces ya podemos verlo como en un espacio R3 o algo así, similar. Y como ya estamos trabajando con números, entonces ya podemos utilizar esta fórmula para estimar, y de hecho lo utilizan. Y después, al estimar, nos va a dar un número, o sea, lo podemos estimar con ceros y 1. Entonces, la salida Y gorrito será un número también, pero no va a ser un número que sea exactamente 0, o sea, exactamente 1. Puede ser que sea 0.9 o puede ser que sea 1.1, porque no estamos utilizando regresión logística. Aquí sí puede ocurrir que nuestra valía de salida sea 1.1, 1.3, 2, y ya que tenemos esa Y gorrito, estimamos G gorrito con esta regla, que es que si Y gorrito es mayor que 0.5, decimos que es naranja, y si es menor o igual que 0.5 es azul. Y bueno, al hacer eso, se produce esta imagen. Estos son los datos simulados. Tenemos muchos datos naranjas y muchos datos azules que se sobrelapan. Sobrelapan, sí, creo que se dice así. Sobreponen, mejor. Y al ajustar, vemos que la recta donde Y gorrito es igual a 0.5 es esta recta negra. Entonces, de este lado son Y gorrito siempre mayor que 0.5 y de este lado siempre es Y menor o igual que 0.5. Entonces, cualquier punto que esté aquí lo va a clasificar como naranja y cualquier punto que esté aquí lo va a clasificar como azul. De hecho, aquí mismo lo menciona. La línea roja es la frontera de decisión. Ese es un término que también se va a utilizar muy común, frontera de decisión, y define como la conjunto de puntos donde xt transpuesta por b es igual a 0.5. Luego, algo muy claro aquí es que tenemos muchos errores, claro, ¿no? O sea, este punto de aquí este punto aquí lo hubiera clasificado como naranja y este punto aquí lo hubiera clasificado como azul. ¿Qué ocurre? O sea, bueno, ahorita vamos a ver qué ocurre en estos casos, si se puede reducir el error o si no. Este, bueno, aquí menciona que hubo muchas clasificaciones erróneas en ambos lados de la frontera de decisión. Dice, una opción es que puede ser que nuestro modelo lineal sea muy rígido, o sea, que necesitamos que haya un modelo que sea más flexible, o sea, que no sea lineal. O qué ocurre si estos errores no son, no son evitables, o sea, sí, no son evitables. Y aquí consideramos dos posibles escenarios. De cómo, aquí vamos a suponer, o sea, no sabemos cómo se generaron los datos, entonces lo que vamos a hacer es, ¿qué ocurre si los datos fueran generados de distribuciones gaussianas bivariadas con componentes no correlacionados? ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, y medias distintas. Bueno, no sé si ya han visto un poquito de multivariado, pero podemos ver una gaussiana bivariada o multivariada como, parece como un tipo gorrito de, ¿cómo se llama? De un sombrero mexicano, algo así, la función de densidad, que es como una fuente, o sea, aquí, si aquí es la media, aquí habría una fuente de bolitas, naranjas, y pues aquí sería donde caen las bolitas, ¿no? O sea, es como crea una mancha de bolitas naranjas. Y si aquí fuera la media de los azules, aquí crea otra mancha de bolitas azules, ¿no? Y es común que sí sobrelapen, porque en cierta forma, pues sí es probable que aquí caiga una bolita azul y que aquí caiga una bolita naranja. Y bueno, el otro escenario es que, ¿qué ocurre si no son dos bivariadas? Que, que bueno, ya más adelante, así fue como se generan los datos. O sea, tienes una media aquí. Lo que hace, como se simularon estos datos, es que generas 10 medias. Entonces tienes otra media aquí, otra aquí, tienes 10. Y cada una de esas 10 medias generó 10 puntos aleatorios. Entonces, podemos decir que estos 10 puntos son
una muestra de una gaussiana bivariada, estos son de otra gaussiana bivariada, estos son de otra gaussiana bivariada, pero se hizo como en dos pasos. Y este tipo de situaciones sí influye en la frontera de decisión, porque lo vamos a ver más adelante, bueno, hoy mismo, pero ocurre que la frontera de decisión la pudiste haber hecho que pase por aquí y luego pase por acá y sería más precisa. Eso se conoce como la más óptima. Pero bueno, hay dos posibles escenarios. Una que generaste 100 de un chingazo con dos bivariadas, u otro que generaste primero 10 bivariadas y luego cada una de esas 10 bivariadas generó 10 muestras. Y bueno, aquí lo que menciona es que una mezcla de gaussianas se escribe mejor en términos de un modelo generativo. Que uno primero genera una variable discreta que determina qué componentes de la gaussiana utilizar y luego genera observaciones de la densidad elegida. Y bueno, lo que se va a mencionar adelante, o lo que se va a mostrar más adelante, bueno, ya se fue una hora. Fuck. Bueno, lo que se va a mostrar más adelante es que una frontera de decisión lineal es lo óptimo si tuvieras exactamente dos gaussianas. O sea, si aquí fuera una fuente de azulitas, si aquí fuera una fuente de naranjas, esta línea es lo mejor que puedes obtener y estos errores son inevitables. O sea, no puedes hacer nada mejor. Si quisieras reducir el error en ese caso, tendrías que conseguir más características o algo así, pero en este caso simulación es lo mejor que se puede obtener. Entonces, bueno, es algo importante que considerar que si hay errores inevitables, por lo general. Este, pero en el caso de que hay varias gaussianas conglomeradas, la historia es diferente. Y es poco posible que la frontera de decisión sea óptima. Bueno, aquí hay una cosa que la frontera de decisión óptima en este caso sería no lineal y disjunta. No sé a qué se refiere si disjunta, si se refiere a no conexa o algo así, pero bueno, es disjunta. Y bueno, vamos a ver rápido los métodos de vecinos más cercanos. No sé si ya lo han visto, pero básicamente ¿quieres predecir una observación? Observas tus K vecinos que están más cercanos a ti y predices el promedio que hay en ellos. Que es justamente esta fórmula. Dada una X, encuentras tus K más cercanos, tu NK son tus K vecinos más cercanos, y dados esos K, haces tu promedio. Este, Muy bien, ahora para definir cercanía, o sea, los K vecinos más cercanos, implica a ver, espérenme, cierta métrica. Métrica es una función que define distancia entre pares de puntos y que en este momento asumiremos que es la distancia euclidiana, o sea que la diferencia de los componentes al cuadrado, y ya eso lo sumas. Esa es la métrica euclidiana. Y este módulo es muy sencillo, o sea, no tengo que decir nada más. O sea, ajustarlo quizás es un poco más complicado porque tienes que hacer una búsqueda entre tu conjunto de puntos, saber cuáles son los más cercanos, o sea, esa es la implementación. Pero en teoría es muy sencillo, simplemente encuentras los K más cercanos, haces un promedio de sus respuestas y tu predicción es la salida. Su promedio es tu predicción, perdón. A ver. ¿Qué quiere decir esto? Aquí tenemos un parámetro que, bueno, no sé si es exactamente hiperparámetro, pero es un parámetro que es el número de vecinos más cercanos que vas a considerar. Y bueno, en la siguiente imagen se muestra la curva que se ajusta con el algoritmo de los K vecinos más cercanos. En este caso, se utilizaron 15. Los 15 vecinos más cercanos, los detectas y luego calculas su promedio. Como los estamos codificando como 0 y 1, el promedio, ahora sí, a fuerzas va a ser un número entre 0 y 1. Y usamos la misma regla para clasificar.
será naranja si este promedio es mayor que 0.5 y será azul si es menor que 0.5. ¿Qué más menciono aquí? Aunque ahorita lo voy a mencionar esto en la imagen. Aquí, pues como lo hemos mencionado, la K es un parámetro, hay una imagen con los K vecinos más cercanos y hay otra imagen con un vecino más cercano. Que en este caso, lo que forma un vecino más cercano es algo que se conoce como teselación de Voronoi. Este, y este es demasiado flexible y también conduce muchos errores. Es lo que también más adelante vamos a ver que se conoce como sobreajuste de los datos. Porque cada observación se asigna al más cercano, ¿no? O sea, a tu único vecino más cercano. Bueno, la, la gráfica que se genera en este caso es esta. A ver. Este, la frontera de decisión, o sea, los puntos donde el promedio de vecinos más cercanos es 0.5, es esta. Entonces, cualquier punto que esté aquí lo vas a clasificar como azul porque los 15 más cercanos son azules. Bueno, la mayoría de los más cercanos son azules. Y cualquiera que esté aquí, los 15 más cercanos, la mayoría son naranjas. Esto se acerca un poquito al óptimo de la clasificación de este caso. Y bueno, podemos ver claramente que no es lineal, o sea, es una curva, no sé si se puede modelar con un cúbico o algo así, pero pues no es lineal. Y igual sí hay clasificaciones erróneas, pero no son tantas como en el caso anterior. O sea, esta sí lo hubiera clasificado como azul, pero son muchas menos que en el caso anterior. O sea, creo que ahorita no menciono todavía cómo evaluar tu modelo, o sea, cómo decir que tu tasa de error es tal, pero aquí podemos ver que hay menos errores, pues. Este, ok. Sí, algo que menciona aquí, también muy claro, y ya después se va a ver también con el concepto de sobreajuste, es que aunque hay menos clasificaciones erróneas, no debemos sentirnos así como muy cómodos con este resultado, porque por ejemplo en el siguiente caso, este, que es con un vecino más cercano, no hay ninguna sola clasificación errónea, pero esta en la práctica conduciría a resultados imprecisos por el sobreajuste. Entonces pues vamos a tener que utilizar otras estrategias como la validación cruzada para evaluar si nuestro error, si es una buena estimación del error en prueba. Ok, rápido, rápido. Este, bueno, sí es algo, sí es medio claro que en las ajustes de los cabecinos más cercanos, el error, ¿por qué? No, sí. Conforme aumenta K, aumenta el error. Significa que cuando K es muy pequeño, o sea, cuando K es exactamente 1, tu error en el entrenamiento siempre es 0. Y conforme más vecinos consideras, tu error aumenta. Este, pero error de entrenamiento, claro. Y bueno, aquí hay una regla como regla de pulgar o thumb rule, de que a ver, espérenme. No, a ver si, para entrenar los cada vecinos más cercanos, esperas que tu cantidad de datos sea, tu cantidad de datos divididos por la cantidad de clases sea mayor que P. Esto primero sugiere que necesitas una cantidad grande de datos. O sea, si quieres usar 15 clases, entonces n entre 15, digo, si quieres usar 15 vecinos más cercanos, entonces n entre 15 debe ser mayor que p. Si p es 10, entonces significa que tu n
debería ser mínimo 150. Sí, sí debes tener una cantidad muy grande de observaciones, pero es una regla de pulgar, como se dice, y, 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 y esto se hace para reducir un poquito la varianza del modelo. Este, y bueno, también hace algo que menciona aquí, que no podemos utilizar un criterio como tu error estimado para seleccionar la cantidad óptima de vecinos, o sea, el K, que es nuestro parámetro, porque en este caso siempre elegiremos K es igual a 1, porque como ya lo mencionamos, con K igual a 1, el error siempre es 0. Este, a ver, espérenme. A ver. Ah, bueno, sí, cierto. Espérenme. Bueno, lo que ahorita dijo Guillermo, ahorita que estoy viendo comentarios, sí es cierto. Sí, me refería a que es convexa o cóncava. No me acuerdo, pero hay una que, que convexa es, creo que tiene mínimo y cóncava es, creo que tiene máximo, algo así, pero sí, es justamente eso, no se cuenta que sea cuadrática. Este, pero bueno, es suma de cuadráticos, entonces es convexa. Pero bueno, regresando a esto, ya, pues más o menos así es los cada vecinos más cercanos. Nuestra forma de elegir el parámetro K no se puede utilizar con el conjunto de entrenamiento porque siempre elegiremos K igual a 1, porque esto siempre conduce a un error de 0. Este, bueno, salvo casos degenerados donde todavía puedes tener errores, ¿no? Pero esto también ya nos empieza a dar pistas de que necesitamos una estrategia como la validación cruzada o un conjunto de, de validación o pues algo por el estilo, ¿no? Ah, y bueno, aquí hace una muy breve comparación de los dos modelos, que la frontera de decisión lineal de los mínimos cuadrados es muy suave. Pues sí, de hecho, pues sí, siempre es suave, aunque la hagas cuadrática sigue siendo suave. O sea, suave significa que tiene una cantidad infinita de derivadas. Este, y por lo regular es muy estable. O sea, si vuelves a tomar otra muestra o si vuelves a simular los datos, este, la curva va a ser muy similar. Este, sí, o sea, eso se refiere a la estabilidad del modelo. No importa cuántas veces simulen los datos, tu curva no varía. En cambio, este, bueno, el defecto o el problema que tienen los mínimos cuadrados es que tiene unos supuestos muy fuertes, que la frontera de decisión es lineal, bueno, es apropiada. Que la frontera de decisión lineal es apropiada, pues. Este, y a lo que se refiere a esto es que tiene poca varianza, pero tiene un alto sesgo. Sesgo se refiere a la cantidad de supuestos que le estás metiendo al modelo. De forma intuitiva, hay un término estadístico que se refiere como al sesgo. Este, y que por otro lado, los vecinos más cercanos prácticamente no hacen ningún supuesto sobre los datos subyacentes. El único supuesto que hacen los vecinos más cercanos, que no estoy seguro si se pueda borrar, es que el comportamiento de una variable será similar al comportamiento de los valores cercanos. Que es un supuesto bastante fuerte. Bueno, no es fuerte, perdón. No es nada fuerte, pero sí sigue siendo un supuesto. Y creo, hasta donde he visto casi todos los modelos de aprendizaje estadístico tienen este supuesto, o sea, porque incluso en regresión lineal, tu comportamiento es similar a los que están cercanos a ti. Este, pero los cada vez más cercanos es el único supuesto que hace. Entonces, prácticamente no hace supuestos, o sea, no introduce sesgo en los datos, pero si vuelvo a hacer simulación, es posible que esta bolita caiga ahora acá. Entonces, la curva, la frontera de decisión sería muy distinta. Eso se refiere a que tiene mucha variancia porque la curva cambia mucho cuando vuelves a simular los datos.
Este, y bueno, aquí se menciona que cada método tiene situaciones en las que funciona mejor. Cuando los datos sí, cuando la frontera de decisión sí se puede aproximar bien este, con una función lineal, entonces regresión lineal, pues es lo mejor que puedes escoger, mucho mejor que cualquier otro método y claro, mucho mejor que los cabecinos más cercanos, pero cuando es bastante no lineal, entonces hay que utilizar hay que utilizar otra estrategia. Este, los cabecinos más cercanos con un K no tan pequeño podría ser útil. Y por lo regular siempre puedes utilizar los cabecinos como un caso, uno de los primeros modelos que ajustes y a partir de ahí intentar mejorar. Porque sí, siempre, muchas veces encuentras un K lo suficientemente bueno para tener predicciones precisas. Este, y bueno, aquí ya menciona cómo se simularon los datos y que se generaron 10 medias de una distribución gaussiana y después se generaron 10 medias más para las naranjas y 10 para los azules. Y luego para cada una de esas 10 medias se generaron 10 muestras, o sea, se utilizaron 10 gaussianas azules y 10 gaussianas naranjas. Este, y bueno, aquí hay una gráfica interesante que es, espérenme, tus números de libertad, tus grados de libertad del modelo. En regresión lineal tenemos siempre tres, bueno, no siempre, en este caso tenemos tres grados de libertad, porque tenemos exactamente tres parámetros. El coeficiente de x1, el coeficiente de x2 y el beta 0, que es la intersección. Entonces tenemos exactamente tres. Entonces aquí tenemos nuestra precisión en conjunto de prueba. No, no es cierto. Tenemos nuestra precisión en el conjunto de prueba, nuestra precisión en el conjunto de entrenamiento. Entonces fue un poquito mejor en entrenamiento. De hecho, los dos son mejores en entrenamiento. Y la curva, bueno, no es curva, pero el polígono azul se refiere a la precisión del conjunto de entrenamiento de los vecinos más cercanos para un vecino más cercano. Ah, no, son grados de libertad. En sobre acá. Bueno, aquí sería para un vecino más cercano, para dos vecinos más cercanos, para tres vecinos más cercanos, cuatro vecinos más cercanos, y así hasta llegar a no sé qué número sea pero no sé, supongo que hace como 15 vecinos más cercanos o menos. Este, entonces vemos que conforme K aumenta, el error en el conjunto de entrenamiento siempre va reduciendo, pero no ocurre lo mismo en el conjunto de prueba. De hecho, sí, por lo regular siempre tiene una forma de U. Llega un punto en el que alcanza el mínimo, que es con 29 grados de libertad más o menos, que supongo que debe ser como entre 4 y 5 vecinos más cercanos, donde el error de entrenamiento es el mínimo. Este, esta curva, este, bueno, a ver. Bueno, esta curva, lo primero que nos quiere, que nos muestra es que el problema de encontrar el modelo óptimo siempre es un problema de optimización. Siempre buscas los parámetros, bueno, no nomás los parámetros óptimos, sino la cantidad de parámetros óptimos. En regresión lineal no fue como tal posible hasta que veamos como la de, no se llama multilineal. Pues sigue siendo regresión lineal, pero, o polinomial. Entonces ya puedes meter más grado de libertad. Pero siempre es un problema de optimización, o sea, siempre puedes encontrar una cantidad de parámetros que te van a un error óptimo. Y la recta azul es el mínimo error posible. No puedes encontrar un error menor a ese. Este,
dado la naturaleza de este problema, claro, o sea, depende mucho del tipo de problemas, la cantidad de errores que puedes encontrar. Pero aquí no importa el modelo que hagas, no importa si haces redes neuronales mega profundas, no importa nada, nunca vas a encontrar un error de clasificación que sea menor a 0.2. O sea, eso sí no se puede hacer. Y bueno, Esa frontera, ¿cómo se calcula? de hecho, quiero ir rápido a eso. ¿Por qué? Porque la teoría es esta. Ah, no, no, no es esta. Esa es para regresión. Es, es por aquí. Es la frontera del clasificador de Bayes. El cual es teórica, porque por lo general no conocemos las distribuciones de las variables originales. Pero vamos rápido para llegar ahí a la parte de esa teórica. A ver qué dice rápido aquí. Bueno, la siguiente lista describe algunas formas en que estos procedimientos, o sea, tanto los cabecinos más cercanos como la regresión lineal se han mejorado. Este, usar métodos de kernel o funciones, se conocen como base radial de una forma, este, que pondera, que usan pesos para aumentar de forma suave hacia cero conforme se van alejando. O sea, ya no estás considerando los camas cercanos, sino que de tus camas cercanos tiene más peso el más cercano que el quinceavo más cercano, ¿no? O sea, sí, es una forma como de ponderar la cercanía también. Esa es una mejora sobre ¿cómo se llama? Este, los cabecinos más cercanos. Y bueno, también se pueden usar kernels para usar en dimensiones altas para dar más énfasis a ciertas variables que a otras. O sea, pues sí, en cierta forma de ponderar. Este, hay estrategias de regresión local, o sea, hace regresión lineal, pero nomás con tus más cercanos. Entonces, tienes como una especie de polinomio, la cual no polinomio, un polígono, no es suave, pero sí es lineal de forma local. O sea, está interesante, esa se va a ver, creo que la menciona en el capítulo 5. Este, expansión de bases, que es la más común, o sea, no nomás consideras x1 y x2, también consideras x1 cuadrada, x2 cuadrada, x1 por x2, o sea, tu expansión de bases, y eso permite que tu regresión sea, en la base original sea polinomial, pero en la base expandida, pues sí, sigue siendo lineal. Y Projection Pursuit es un modelo muy similar, un poquito más general que las redes neuronales. Está muy interesante. Llegas al capítulo 10. Este, y bueno, son formas de mejorar esos modelos. Y ahora sí, esa es la parte teórica, la parte un poquito pesada, pero aquí lo que se refiere es lo que queremos en esta sección, o lo que queremos establecer aquí, es que la F óptima, la F que queremos estimar, es esta cosa. Es lo óptimo, es lo mejor que puedes encontrar. Sin embargo, nunca conoces la distribución ni de Y ni de X. Por eso se hacen todas las otras estrategias. Y ese es en el modelo de regresión. Y el modelo de clasificación, la óptima es esta. Es lo mejor que podemos obtener. Ambos resultados, esta se conoce como función de regresión, que es la que queremos optimar. O sea, todo lo que hacemos en regresión lineal, en redes neuronales, en todo, es estimar esta función. Y para eso, pues se pone un poquito de teoría. Comenzamos con un par de variables aleatorias conjuntas, que son X y Y, ¿no? Son variables aleatorias. Que aquí lo escribí, o sea, tenemos dos variables aleatorias. Este, ah, y, ¿cómo lo puedo decir? No, bueno, no sé si han visto como variables aleatorias conjuntas, pero realmente que están apareciendo puntitos en el espacio, ¿no? Bueno, o en un hiperespacio.
Y realmente, ay, es que ¿cómo lo puedo explicar? Bueno, sí, o sea, son variables aleatorias conjuntas, ¿no? O sea, cada vez que seleccionas así, encuentras de forma aleatoria un valor de x1, x2, x3 hasta y, ¿no? Y tiene una distribución conjunta que se denota de esta forma, ¿no? Y lo que aquí estamos buscando es una función f de x que nos ayuda a predecir el valor de y. Esto nos va a meter un poquito a probabilidades condicionales, pero a fin de cuentas es que si cada vez que extraes un valor de tu variable aleatoria conjunta, no necesariamente conoces el valor de y, pero, este, pero lo puedes estimar con lo que conoces de x si no son independientes. Y aquí es un supuesto muy importante que no sean independientes. Este, para desarrollar esto, o sea, requieres primero hasta una función de pérdida, que es una forma de predecir, de penalizar los errores en la predicción. O sea, esto sigue siendo una función de variables aleatorias. Ah, pues si tienes tu variable aleatoria y, tu variable aleatoria x, la predices con f, perdón, y haces tu función de pérdida. Y como son una función de variables aleatorias, eso también es una variable aleatoria. Y bueno, una función de pérdida, se menciona adelante que el nombre de pérdida viene de ¿cómo se llama? De teoría de decisiones, porque mide la pérdida de tomar una decisión, en caso que sea errónea, ¿no? O el costo, por eso también viene el costo, pérdida o costo, de tomar una decisión. Y bueno, la más común es esta función. O sea, esta es la más común, no porque modele bien la pérdida, sino porque es diferenciable. Y porque su mínimo es cuando y es igual a f de x. Se utiliza por cuestiones de cálculo más que modele bien la pérdida. Pero básicamente lo que queremos es que f de x, que es una otra variable aleatoria, sea una buena aproximación de y, que es nuestra variable aleatoria original. Entonces, y puede tener una distribución, puede ser gaussiana, puede ser Pareto, no sé. Entonces queremos predecir bien, queremos crear una función similar, una distribución similar a partir de las f por medio de a partir de las x por medio de una función f. Y para hacerlo, utilizamos este criterio que se llama error de predicción esperado al cuadrado, ¿no? Que es la esperanza de las diferencias al cuadrado. Es como una cosa ya más teórica. Y bueno, al ser esperanza, es una integral. Es una integral sobre todo el espacio. O sea, en términos del cálculo multivariado, sería como la integral respecto a y o respecto a x1, x2, o sea, una integral múltiple. De este término por sus probabilidades, que es como se definen los valores esperados. Y básicamente esto es lo que queremos minimizar. Queremos minimizar este término, ¿cómo podemos interpretar esto? Como es la esperanza de un término cuadrado, siempre va a ser mayor que cero. Porque esta cosa es una variable aleatoria no negativa. Entonces, el valor esperado va a ser un número también no negativo, puede ser 0.1, y que es como donde está, podemos decir como el promedio de tus errores. Sí, pueden interpretar así como el promedio de tus errores. Entonces lo queremos minimizar ese promedio de errores por medio de una selección apropiada de f. Entonces, para encontrar ese f óptimo, lo que hacemos es primero escribir la esperanza de esta manera. Esto no es muy obvio, lo puse aquí. Tenemos que esta es una integral, ¿no? Pero como tal es una integral en varias variables, o sea, esta probabilidad conjunta se puede escribir como la probabilidad de y dado x por la probabilidad de x, porque, pues es la regla de producto de probabilidades, ¿no? Es un resultado bastante común,
Si quieres puedo pasar libros sobre probabilidades básicas donde llega esta regla. De hecho, si fueran disjuntas, digo, si fueran independientes, puedes quitar la condicionalidad de y, digo, de x, y ya más sencillo, pero el resultado no sería interesante. Entonces, lo escribo de esta forma. Pero como les mencioné, esta es una integral múltiple realmente. Entonces lo puedo separar como por el teorema de Fubini, de hecho, lo puedo escribir como la integral primero de y luego respecto a todas las x, x1 hasta xp, pero pues lo agrupo como una sola x. Entonces son dos integrales anidadas. ¿Puedes resolver primero esta integral? Primero esta integral. Y esta integral, de hecho, es el valor esperado de y dado un x fijo de esta cosa. De esta cosa, pues dado x, ¿no? Ajá. Pero este valor esperado, como el x sigue siendo variable, o sea, es dado x, pero el x sigue siendo variable, o sea, para x igual a 1 es un valor esperado distinto a x igual a 2. Entonces sigues teniendo una variable aleatoria. Esto es una variable aleatoria de x. Por lo tanto, puedes volver a integrar respecto a x. Y ahora sería el valor esperado respecto a x de este término. Y ya. O sea, no sé si se queda un poco más claro de por qué se puede escribir esta cosa ya como esta, que es lo que habíamos llegado, aquí lo menciona. Pero, ¿por qué es importante escribirlo así? Porque por la monotonía de las integrales, esta integral tiene su valor mínimo cuando cada uno de estos es mínima para cada x. En otras palabras, para cada x debes encontrar una c que minimice este término. Entonces ya estás haciendo una minimización punto a punto. Para x1 encuentras un mínimo, para x2 encuentras otro mínimo, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí lo mencioné, que se minimiza integrando, sí. Se minimiza si minimizamos el integrando de 1. Y bueno, y ya después, o sea, sugiere que minimizando punto a punto se minimiza esta función y luego se brinca a que el mínimo, de hecho, es que el valor que le asignas a cada x sea la esperanza de y dado ese x, que es un poco lógico, ¿no? ¿Qué predicción harías de y dado que x es igual a 2? Pues el valor esperado de y dado que x es igual a 2, ¿no? O el promedio de todas las x el promedio de todas las y cuando x es igual a 2. Es como un resultado un poco intuitivo. Y bueno, aquí también escribí cómo se calcula el mínimo. Que hemos encontrado el mínimo de esta cosa, que es el integrando, que es igual que esta integral. Entonces derivamos respecto a c, porque estamos encontrando un c mínimo. No me alcanzó el tiempo para poderlo justificar, pero sí se puede cambiar en este caso el orden de integración derivada. Puedes sacar puedes meter la derivada, pues. Porque, pues, no sé si es suficiente, pero creo que sí, porque son distintas variables, pues, o sea, no, creo que no es suficiente. Pero bueno, sí se puede meter la derivada. Entonces ya derivas y te queda, pues la derivada de esto es un cuadrado, o sea, 2 lo multiplicas acá, esto pues sin el 2 y la derivada de menos c pues es menos 1, entonces pasa el menos 1 acá. El 2 lo puedes sacar de la integral y este será, y esta integral es igual a 0 si este término también es igual a 0. Pero este término es la valor esperado respecto a y de esta cosa. Bueno, dado que x es igual a x, ¿no? Y por la linealidad de los valores esperados, puedes escribirlo como una suma de valores esperados. Y el valor esperado en la constante siempre es la misma constante, entonces tienes este resultado. Y esto debe ser igual a 0. Entonces significa que esta cosa
debe ser igual a C. Entonces, así es como encuentras el mínimo de la función que minimiza el error esperado, dado que conoce la distribución tanto de X como de Y, o que conoce las probabilidades condicionales. Ese como tal es el resultado teórico. ¿Cuál es el problema? O sea, realmente el problema es que nunca conocemos las distribuciones ni de X ni de Y. Y por tanto, no, o sea, es que realmente si ya conocemos las distribuciones siempre, no sería necesario nada de Machine Learning ni de Data Science, porque ya simplemente estimarías utilizando esta función. Entonces, todo lo que se hace en todo el aprendizaje estadístico es tratar de estimar esta función o hacer una función, un modelo que aproxime esta función lo mejor que puedas. Y bueno, a ver. Bueno, aquí lo que menciona es que el método de vecinos más cercanos intenta directamente implementar esta receta, bueno, sí, esta receta utilizando los datos de entrenamiento. Y es que en cada punto X, como no tenemos muchas observaciones para un X a 2, o sea, por lo regular para X igual a 1, nomás tenemos una observación, no tenemos 5. Entonces no podemos estimar su promedio. Entonces, los vecinos más cercanos es lo que hace es, bueno, no tenemos una muestra para todos los X, no tenemos una muestra para cuando X es igual a 2, pero podemos aproximarlo con una muestra de todos los X que están cercanos a 2. Esa es la idea de vecinos más cercanos, entonces utiliza esta cosa, o sea, realmente es, en vez de que X es igual a XY, es todos los XY que están en la vecindad de X, o sea, básicamente de ahí salen los vecinos más cercanos, de esta forma resultado teórico, y bueno, a veces se refiere al promedio, y por lo regular, para la mayoría de las distribuciones, sí, que para la mayoría de las distribuciones la estimación de la media siempre es el promedio, no estoy seguro si siempre, creo que en algunas se puede estimar, es que depende mucho de la distribución, pero en la distribución gaussiana sí es, pero en las otras distribuciones puedes estimarlo con la, ¿cómo se llama? Con medias geométricas, sí, pero por lo regular casi siempre se asumen gaussianas, ¿no? Entonces, ese es el resultado como más, o sea, yo pienso que es de lo más importante del libro, porque realmente lo que te quiere decir es, hay una función que es óptima, y tú lo que quieres hacer es optimar esa función, le digo, es aproximar esa función. Ahora, este, bueno, sí, algo que se menciona de los vecinos más cercanos es que conforme n y k aumentan a infinito, y de tal forma que ¿cómo se llama? Este cociente se tiende a cero, entonces el estimador de los vecinos más cercanos siempre se aproxima a esta cosa, al resultado óptimo. Esto quiere decir que si tuviéramos una población infinita, los vecinos más cercanos es la mejor opción que podemos elegir. Pero bueno, aquí lo que se menciona, a la luz de esto, ¿para qué seguir leyendo más? ¿Para qué seguir estudiando más? Si ya tenemos un aproximador universal, pues ya lo tenemos, tal cual, tal cual. Y bueno, el primero es que nunca tenemos datos infinitos, ¿no? Y otra cosa es que cuando tenemos datos, una cantidad no tan grande de datos, otras estrategias, por ejemplo, ¿cómo se llama? Ay, ok, ahorita voy a ir regresando ya. Ah, ok, ajá. Que si tenemos una estructura que es más apropiada como la lineal o otro modelo ya dado, suele ser más estable. O sea, quiere decir que nuestras predicciones no variarán tanto de una muestra a otra. Este, pero bueno, ahora, ¿de dónde viene la regresión lineal en ese término? Esta tipo de demostración está un poco más pesada, pero
si nuestra f óptima fuera aproximadamente igual a una función lineal de las x, te puedes sustituir también igual. O sea, en la página pasada tenemos ese término. Podemos decir que si es aproximadamente lineal, podemos sustituir el término lineal y... Ay, permíteme, se me está secando la garganta. Un aproximadamente lineal. Y ahora encontrar no el C mínimo, sino los betas óptimos. Y se hace realmente lo mismo. Queremos minimizar este error, pero ahora con este modelo lineal. Entonces derivamos respecto a beta, pero ahora beta es un vector. Entonces, esta derivada respecto a beta no es una derivada parcial, sino es realmente el gradiente de esta constante. Como es el gradiente, pues aquí lo escribí. Es la parcial respecto a beta 0 hasta la parcial hasta beta p. Y bueno, ya de una vez metí las derivadas dentro de la integral. Entonces, para cada integral de esas mismas, calcula la derivada. La derivada es como tal esto. Y como era para cada entrada, como quieres que el gradiente sea cero, cada una de estas derivadas debe ser igual a cero. Y como puedes sacar la constante, entonces lo que te importa es que este término sea igual a cero. Entonces, esta cosa es el valor esperado de xy por esto. Pero como lo haces para cada entrada, entonces realmente estás haciendo un producto escalar. Sí, producto escalar. No es producto escalar, es producto matricial como tal. Sí, bueno, como lo estás haciendo por cada entrada, entonces realmente, si en un vector tienes esta integral, esto es igual al valor esperado de esta cosa. Y esto, igual, como no se puede despejar de forma normal, porque para empezar tienes un valor esperado y el producto de valores, o sea, para empezar, son variables aleatorias, no se puede como tal dividir así, y según tienes un valor esperado, entonces el valor esperado de un producto no es igual que el producto de valores esperados. Entonces tienes que igual distribuir la X a la suma de valores esperados sí es igual a la suma de valores de esperado, entonces lo puedes factorizar, la beta como es constante la puedes sacar y ya como tal ya pues puede ser o sea, puedes pasar sumando y después lo puedes pasar como inversa. Porque si el valor esperado de una matriz cuadrada sigue siendo una matriz cuadrada. Entonces, esto sigue siendo una matriz. Entonces, ¿qué quiere llegar a esto? Quiere llegar a esto que si tu modelo fuera aproximadamente lineal, también hay un beta teórico, que es el óptimo. Y se calcula de esa forma. De nuevo, como no conocemos la distribución de las X y por lo tanto no conocemos sus valores esperados, no se puede calcular. Pero siempre que hacemos regresión lineal, queremos aproximar esta beta óptimo. Bajo el supuesto de que f se puede aproximar con una función lineal. Y exactamente, o sea, realmente el modelo de mínimos cuadrados lo que quieres hacer es reemplazas los valores esperados por los valores observados y haces como el promedio como tal, ¿no? Y bueno, este es el resultado teórico. A lo que va es que ambos pueden salir de una base teórica así de variables de teoría de probabilidad. Este, pero ambos difieren mucho en sus supuestos. El supuesto de mínimos cuadrados es que se puedes estimar el promedio dado un X con el promedio de los X cercanos. Y el supuesto de la regresión lineal es que la F se puede aproximar con una
función lineal. Ya casi terminamos. Aquí menciona cómo se suelen, cómo se suele generalizar un poco la regresión lineal, y es que en vez de utilizar un modelo como que es los coeficientes por las constantes, haces una combinación lineal de funciones. Las funciones, bueno, aquí no es el nombre, este, y, y bueno, o sea, reduce un poquito los modelos digo, los supuestos de la regresión lineal, pero aún así asume este supuesto que se conoce como aditividad, o sea, que se puede escribir como una suma de funciones de las coordenadas. Y bueno, otro resultado importante que menciona es que este resultado que llegamos aquí depende de que el error lo hayamos medido así. ¿Qué ocurre si no lo medimos así? Si en vez de lo medimos con la norma L1, que es el valor absoluto. En este caso, el valor óptimo es la mediana de Y dado X. Esto no lo pude demostrar como tal, pero podría ser como que así, para quien le interese, pues que lo haga. Y bueno, ya lo último con lo que termina esto es el mismo resultado, pero en categóricas. Es decir, tu modelo de clasificación, bueno, tu error de predicción esperado, lo modelas como el valor esperado de la función de costo de la clase de las variables discreta G por, por tu función estimada. Y de nuevo, se hace lo mismo que se hizo este, lo mismo que se hizo arriba, pero como ahora G es una variable discreta, bueno, ahora no es una integral, ahora es una suma finita. Y bueno, a ver, Disculpa, ¿si me escucha? ¿aló? ¿Sí? Ah, perfecto, perdón. Este, Oye, una sí, pregunta dime. en el 2.19, en la ecuación anterior, Ajá. Ah, o ahí, sea, ajá, dime. ahí es la esperanza Ajá. de, La, em, la L es básicamente de la función de pérdida, ¿no? la función, ajá, de función de pérdida, exacto. Sí, es exactamente eso. De hecho, Ya, creo sí, que no lo eso. dije. Aquí Ok. L aquí lo pone como eh, función de precio, función de costo también. Pues sí, sí, es la función de pérdida como tal. O sea, ¿qué es? Que tienes una G y si predices G, digo, tienes una G1 y si predices G1, entonces tu precio es nada, ¿no? Es cero. Pero si predices P2, tu precio es tal cosa. O sea, es como una función de pérdida como tal. Este, la forma más sencilla es que sea cero si la presión es igual y sea uno si no, si tienes error, ¿no? Pero aquí también está la posibilidad de que, ¿sabes qué? Si hay veces que el costo es mayor si predices G3 cuando era G1, ¿no? O sea, es un caso catastrófico, ¿no? Entonces, sí está abierto como esos casos más abstractos, pero sí es en general sí es una función de pérdida. Entonces, realmente es lo mismo aquí, o sea, Sí, abajo está los, abierto nomás, está abierta la esperanza. ajá, abres la esperanza de nuevo y por el mismo argumento de la vez pasada, la esperanza respecto a aquí sí es una integral. Entonces, puedes minimizar punto a punto. Entonces, lo que quieres es minimizar la esperanza de dentro, que es pues una suma, y que si la puedes, se simplifica esta esperanza
que sigue siendo la suma de costos, si asignas la función de pérdida 0, 1, ¿no? Y esto ya no escribí, porque sí no me costó el tiempo, pero bueno, el G mínimo de este caso es cuando es esta. Es la G que te da con mayor probabilidad de ocurrir, dado cada X. Ese es el Claro, óptimo, ¿no? sí, Y este se conoce sí. como... ¿Mande? No, no, que sí, que es eso, que tienes razón. Ajá. Y esto se conoce como el clasificador de Bayes. Así como en el caso de regresión, tenemos como la F más óptima, el clasificador de Bayes, el clasificador de Bayes es el más óptimo en clasificación. ¿Qué quiere decir? Que si conociéramos, dado un X, conociéramos la probabilidad de cada G y predecimos G como aquel con mayor probabilidad, tienes el resultado que tendría menos error o el más óptimo. Teóricamente, por lo general nunca conocemos la probabilidad de que ocurra cada G, nunca conocemos estas probabilidades condicionales. Entonces, este es como lo que se aspira en el aprendizaje estadístico, a optimizar, a aproximar también esta función. Bueno, sería esta G, o sea, sí, básicamente, o sea, o aproximar las probabilidades de cada G, dado un X. Y hace rato que me habían preguntado, sigue habiendo un error de clasificación en este caso. Y este error de clasificación se conoce como la razón de Bayes, y era la que graficaba aquí, es esta línea morada. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que no importa qué hagas, no puedes hacer un clasificador con mayor precisión que esto, por la forma en que se simularon los datos, porque los simulaste de forma que siempre haya una sobreposición de las clases. Esto no quiere decir que, por ejemplo, no puedes hacer un modelo de clasificación de imágenes que no tenga un 99% de precisión. Sí se puede, pero en estos datos simulados no. Y la frontera de Bayes, en este caso, es esta frontera. De la forma en que se simularon los datos, esta es la frontera óptima. O sea, cualquier modelo de clasificación que hagas, lo que quieres hacer es aproximar esta curva negra. Sí, como tal, o sea, entonces a lo que puedes aspirar es a esto. Y, a ver, a ver, es que ya prácticamente es todo. No dejen ver lo último que mencionaba. Bueno, sí, como tal, es también lo mismo que menciona que los K vecinos más cercanos relajas un poquito esta condición, que realmente tienes esta condición de que la probabilidad de G dado X, la relajas un poquito a decir que es la probabilidad de G dado que X está en una vecindad de la observación. Entonces, también igual, el clasificador de los K vecinos más cercanos es una aproximación de clasificador de Bayes en el problema de clasificación, y los K vecinos más cercanos es una aproximación de la función de regresión cuando, ¿cómo se llama? Cuando tu variable de salida es cualitativa. Y en este caso, pues sí, como tal, o sea, cada vecino más cercano sigue siendo una aproximación local, así decirlo, de las opciones óptimas, dado que no tenemos toda la información. Este, pues sí, creo que eso ya es todo. O sea, aquí lo único que menciona es que cuando codificamos las, ¿cómo se llama?
cuando codificamos las variables binarias las variables categóricas con ceros y uno, en el caso dual, la estimación que hicimos con el Bayes, realmente no estamos estimando todo esto, sino solamente esta probabilidad, que a fin de cuentas, pues es como que realmente lo mismo, o sea, realmente no hay mucha diferencia en el caso de clasificación de Bayes. Puedes utilizar cualquiera de los dos enfoques. Y básicamente eso era todo lo que yo quería ver hoy. No sé si tengan más dudas o preguntas o comentarios.